noches, estamos en ADN, además de noticias, el periodístico de BTV. Hubo una época de Uruguay en que se decía que en Uruguay no había corrupción, aunque a usted no lo crea, los más jóvenes no lo crean, se decía eso. Y también hubo una época que se decía que en Uruguay no había lavado de dinero, que no se lavaba dinero en Uruguay. Bueno, pues bien, esa época ha pasado. Hoy es un delito reconocido internacionalmente. Y hoy nos proponemos hacer una puesta a punto de qué está en Uruguay, y para eso tenemos como invitado a Leonardo Costa, abogado, estuvo en la redacción de casi todas las leyes de lavado que hubo en el país, en mayor o menor medida, ¿verdad? En mayor o menor medida, sí, desde el 2000 a la fecha, cuando integraba, yo era el presidente de la Junta Antidrogas y me encargaba mucho de temas, y después profesionalmente y por haber integrado organismos siempre tuve la suerte o que bien el gobierno en su momento o el parlamento me citara y bueno, para asesorar. Para asesorar en la redacción o sugerencias de cambios, etcétera, ¿no? Andrés Ojeda. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? La verdad que contento de tener a Leo acá porque sí, es referencia en la materia, ustedes lo saben, sí. lo han visto por ahí. De hecho, hace unos pocos días tuvimos el evento de compliance anual que él hace con todas las autoridades del Banco Central y demás, así que estamos con el tema recontra fresco, ¿no? Sin duda. Bueno, vamos a ver un pequeño take que preparamos como un disparador de qué es el lavado. El lavado de dinero, también llamado lavado de capitales o lavado de activos, es el proceso por el que se limpia dinero obtenido a través de actividades delictivas con el objetivo de ocultar su origen ilícito para poder utilizarlo así dentro de la economía legal. Cuando el dinero es obtenido de una actividad ilícita, no puede ser declarado ante organismos estatales porque hacerlo obligaría a confesar ese origen ilegal. Es por eso que, disfrazando el origen del dinero, los delincuentes evitan ser detectados y posteriormente enjuiciados por utilizarlo. Las actividades delictivas mediante las cuales generalmente se obtiene este tipo de dinero son el narcotráfico, la corrupción, el fraude fiscal, el contrabando, la venta de armas o los secuestros, entre otras. Estas personas siguen a grandes rasgos 3 pasos para proceder al lavado. El paso 1, denominado posicionamiento o colocación, consiste en depositar los fondos en una cuenta bancaria registrada a nombre de una compañía anónima o de un intermediario. El paso 2, llamado extracción o ensombrecimiento, es la instancia en la que se realizan múltiples transacciones para colocar el dinero a gran distancia de su origen y dificultar así su rastreo. De esta manera, se procede a transferir el capital entre varias cuentas, comprar bienes inmuebles o comprar objetos de valor irrastreable como autos de colección u obras de arte. El tercer paso, denominado reintegración, refiere a cuando el dinero ya logró ser integrado a la economía legal. Una de las formas más comunes es la generación de facturas falsas, por ejemplo de restaurantes, en donde se harán facturas de consumiciones inexistentes para justificar el dinero que esa empresa declarará haber ganado. Digo, cuando se habla de los cárteles de la droga, y ha habido mucha información, incluso a través de documentales y de ficción que están muy de moda, ¿no? Se ve que los tipos tenían una legión de contadores con una arquitectura y una ingeniería complejísima. En los últimos años, los cárteles colombianos tuvieron su boom a fines de los 80 y principios de los 90, y de ahí para acá, bueno, los mexicanos y tal. De ahí para acá, los países empezaron a aprobar leyes para complicar eso. Y siempre que se aprueba una ley para perseguir un delito, el delincuente tiene que apostar encima de eso para poder evadirla, digamos, ¿no? ¿Cuál ha sido el derrotero, digamos? ¿Dónde estamos ubicados hoy? ¿Dónde están ubicados los lavadores de dinero para poder esquivar tanta normativa que se ha aprobado en todo el mundo? A ver, como bien tú decís, el lavado en sí mismo los lavadores han ido progresando en su profesionalidad y en su capacidad de justamente ocultar activos de origen ilícito, sea narcotráfico, corrupción o lo que fuere, y tratar de que cuando compran un inmueble, cuando ponen dinero en un banco, compran un valor o lo que sea, se disocie esa actividad ilícita de la apariencia que tiene este dinero lícito. ¿Qué ha pasado? El mundo, y Uruguay no es ajeno a eso, han aprobado una serie de leyes
que no solo obliga al sector financiero, bancos, corredores de bolsa, cambios, a que reporten operaciones sospechosas y conozcan y documenten la documentación de sus clientes y el conocimiento de sus clientes, sino que además se ha ido agregando otros sectores que en su momento y aún hoy tienen participación en el delito de lavado: profesionales universitarios, sector inmobiliario, sector proveedor de sociedades. Uruguay en una época se decía mucho, bueno, se venden las famosas AFIs. Bueno, los sectores proveedores de sociedades supieron ser sectores de riesgo, y son sectores de riesgo. Fiduciario, para que ustedes entiendan y que el público entienda, es quien actúa por cuenta y orden. Andrés me pide que yo actúe por cuenta y orden de él, yo aparezco como director de la sociedad, pero resulta ser que el beneficiario de todos los bienes es él. Yo aparezco como un fiduciario, como un prestanombre, como un testaferro, como quien actúa profesionalmente por cuenta y orden. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el delito? Tratar de valerse de todas estas figuras que lo que terminan haciendo es una capa más en disimular el origen ilícito y de una u otra forma valerse de estos vacíos o aún sin los vacíos, valerse de la complacencia de personas que de pronto no son vendedores de droga o no son individuos que le pagaron la coima a una autoridad, pero son individuos que son necesarios para poder participar en la cadena esa de la ilicitud a la licitud. Para que la gente tenga claro, siempre que hay un ilícito, necesariamente tiene que haber alrededor de él un proceso de lavado de dinero. Por eso cuando tú decías hoy, Gabriel, en la introducción, en Uruguay no se lava, en todas las partes del mundo se lava y se lavará. ¿Ah? El lavado de dinero es un proceso económico natural cuando existen actividades delictivas que generan grandes volúmenes de dinero. Pensar que en algún momento no se va a lavar es pensar que se va a terminar el delito. Por supuesto. O es como que yo le dijera a Andrés, que es penalista, mirá, como yo tengo el delito de homicidio, no va a haber más homicidios. Va a seguir habiendo lavado de dinero, va a seguir habiendo ingentes cantidades de dinero de origen ilícito que pretenden entrar a una economía de mayor o menor formalidad para mostrar. Claro está que lo que ha hecho el mundo es decir, bueno, ¿cuáles son los riesgos? Se maneja mucho en base a riesgos. Riesgos de productos, riesgos de personas, riesgos de países. Hay países que tienen más riesgo que otros. ¿Y en qué van los riesgos? Los riesgos van en la cantidad de delito que hay alrededor de ese país, la efectividad que tienen las autoridades para combatir ese delito, la permeabilidad de las fronteras, acá en Uruguay lo hemos visto, qué capacidad tiene el Estado para sancionar a los delincuentes y cortarle el flujo de dinero ese. Vale decir, no solo hay que tener normas, hay que tener un sistema de combate o de cumplimiento de la ley que sea efectivo y sistemas preventivos y de control que sean efectivos. Por eso hoy el mundo va mucho más que a decir, tengo el delito de lavado, sí tengo el delito de lavado. Las leyes uruguayas, para que la gente entienda, están a los mejores niveles de todas las leyes del mundo. Ahora, seguimos teniendo problemas, ¿por qué? Porque tenemos problemas de efectividad. Es decir, tenemos problemas de que esos riesgos asociados al país logren mitigarse, logren cortarse a través de un sistema sancionatorio, un sistema de control razonable. Una de las cosas que se le ha dicho a Uruguay, por ejemplo, es, usted tiene una frontera muy porosa. Quiero ser, quizás fui demasiado técnico, quiere decir una frontera muy porosa. Es muy fácil cruzar dinero desde Argentina o desde Brasil porque las fronteras son fácilmente accesibles y usted no tiene un soldado o un policía parado en todos los puertos o los puntos fronterizos. Y eso pasa en México. ¿Por qué Trump quiere construir una torre? Además de un muro. Además de que no entre gente, también para cortar. Eso es imposible. O sea, esto es una pelea, la del combate al lavado de dinero, que uno siempre sabe que va a ir de atrás. Y que el perfeccionamiento del delincuente va a ir mucho más rápido de lo que pueda llegar a ser. Es brutal eso. Déjame ver, vos dijiste que hay ingentes cantidades de dinero. Vamos a ver 4 placas que tenemos. Cada año son lavados, son estimaciones, ¿no? 600.000 millones de dólares en actividades ilícitas. Tamara Agnik, expresidenta del Gafisud, un organismo internacional que se encarga del tema del lavado, dijo que apenas somos capaces de decomisar el 1% del dinero que se lava en el mundo. Luego, las ganancias anuales de las bandas criminales se estiman en $1.500.000 anuales, fuentes de Naciones Unidas,
y los fondos ilícitos que se lavan anualmente equivalen a 5%, entre el 2 y el 5% del PBI mundial. Digo, después está la posibilidad de trasladar el dinero físico, porque así como hubo un contenedor con 4,5 toneladas de cocaína que pasó por América, por Uruguay y se fue a Europa, podría estar lleno de dólares. Sin duda. O de euros, ¿no? De valijas. De valijas. No nos olvidemos las valijas que venían y que van. O sea, cuando uno ve el caso Balcedo, por ejemplo, y sin perjuicio de cómo culmine el caso judicialmente, sí. La realidad es que cuando uno va y ve que la justicia va y ve que hay dinero en efectivo, cofres, eso quiere decir que en algún lugar pasó. Y eso pasó o por aire, por tierra o por agua. No hay mucha explicación en esto, ¿no? Sí, Y bueno, Uruguay, en el año 2015, Estados Unidos estaba evaluando los riesgos de Uruguay. Y parte del sistema de control de cumplimiento de la ley que le dicen en Estados Unidos, uno de los riesgos fuertes que encontraban en Uruguay eran la permeabilidad y la porosidad de la frontera. Y esto es muy viejo, es decir, los otros días en Colonia detuvieron a una persona con $100.000. Por cada persona que detengo, que es muy poca, seguramente hay un montón de gente que está cruzando, desde canoa en una barcaza por Entre Ríos a Uruguay. Es imposible esto. ¿Qué es lo que ha hecho el Uruguay? Eso sí que ha mitigado. La ley, por ejemplo, que es muy polémica en otros temas, pero que en esto ha ayudado mucho, de bancarización obligatoria. ¿Por qué? Porque yo antiguamente podía comprar un inmueble con el dinero en efectivo que tú traías de Argentina, de Brasil o de donde fuere. Ajá. Hoy eso tiene que estar necesariamente bancarizado. Entonces, se ha complejizado muchísimo el manejo efectivo. Ahora, ¿cuál es el país que maneja más efectivo en el mundo? Estados Unidos. La economía americana está altamente monetizada y con manejo efectivo. Uruguay no es el caso. ¿Qué quiero decir con esto? Hay mucha hipocresía en todos estos temas. Hay mucha cuestiones que uno de antemano sabe que es muy difícil de lograr. Pero sin embargo la tiene que seguir haciendo. Pero no la tiene que seguir haciendo porque el narcotráfico, no, la tiene que seguir haciendo porque acá tenemos otro drama en el mundo. Bueno, de eso, ese tema, el tema de cómo las potencias centrales han presionado y nos han puesto en listas. ¿Me permitís ir a una tanda? ¿Cómo no? Me permiten ir a una tanda y cuando volvamos yo estoy a la espera de que ustedes pongan, como siempre, que es tranquila. Vamos a la tanda y ya volvemos.